Te acompaña a comprar las tortillas y el queso para que hagamos un gallo pinto y una repocherita. Sacate el pichel de la gaveta. Ahora te sacamos. Ya, ok. Ya compré los frijolitos. Lo único que nos hace falta es los huevos y los maduros. Activar la camilla adentro. Ya fueron que hacer las tortillas. Todo el mundo va a ir menos Martín. Doña Cecilia. Va a ser como tal vez una hora, ¿no? Por ahí algo. Ay, mamá. Pero como estaba en otra cosa, ya no le había podido dar. Y esas que Ya, eso es lo que viene pagando 15, 20 días. Lo bueno que ese modo no hay que meterle ni un peso. vayan ustedes y déjenlo ahí platicando. O va a ir. Sí. Sí, no. Buenas noches. Buenas noches, Marco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿usted qué tal, profe? Bueno, vamos a comenzar para que terminemos pronto. El tema que vamos a abordar hoy es las obligaciones, ¿verdad? Entonces estamos hablando de las obligaciones, pero Las obligaciones. los romanos, ¿verdad? ¿Ah? En tiempos de los romanos. Entonces, No es, profesora, la forma de adquirir la propiedad. no, ese ya está. Ya lo hicimos, ¿no? Porque ya tengo el video yo ahí. No, no. Entonces, ¿qué bien? No, lo que vimos fue la propiedad. La propiedad, los bienes, la clasificación de Sí, los lo bien. Entonces, espérame, voy a buscarla. ¿Ves? Va rápido, profe. Que no era eso, pero él se equivocó al subir el video. Sí. Yo estaba segura de que eran modos de adquirir. ¿Ves? Sí. Ajá, el modo de, Modos de adquirir es la de hoy. Que te acordás que la íbamos a comenzar el día anterior. el ¿Verdad? derecho civil. Ajá. Modo de adquirir. Modos de adquirir. Sí, modos de adquirir, ¿eh? Entonces. Ajá, que la otra vez no la pudimos ver. Sí, espérame. Porque Voy a nos tratar de trasladamos volver a a los entrar bienes. nuevamente. Espérame. A ver. Ya la tengo. Modos de adquirir. Esa era, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos nosotros, ¿verdad? A preguntarte. Pero no habíamos nosotros estudiado esto, pero es que, bueno, como yo lo he repasado varias veces, me parece. ¿Cuáles eran los modos de adquirir del derecho civil en época romana? A ver. Mancipato. La emancipatio, la injudicecio, ¿y la otra cuál era? La Eudicatio, la lex. la usucapión y la adjudicatio y la ley. O sea que eran 5, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la emancipatio. ¿Qué consistía la emancipatio? Va pues, amor. ¿En qué consistía Dice que es una emancipación. Era un negocio solemne usado por los ciudadanos romanos en la transmisión de res mancipi. Así es. Ajá.
Era necesaria la presencia de tramitente y de adquiriente, 5 Exacto. testigos. Todos esos eran requisitos para celebrar, ¿verdad? El contrato, ajá. Sí, la portobalanza Sí. también se puede traducir como un negocio. Per ¿Sí? o es libra. Sí, el Libra. Esto se efectuaba por medio del cobre y la balanza, ¿verdad? Porque ellos Sí. también utilizaban todo eso en ese tiempo, la balanza. El adquiriente tomaba entonces en sus manos la cosa que iba a emancipar, es decir, que iba a vender algún objeto que la representara y firmaba y afirmaba que aquella le pertenecía de acuerdo con el derecho de los adquirientes, ¿verdad? Porque tenemos la propiedad adquiritaria. Después tocaba la balanza con pedazo de cobre que entregaba al transmitente como símbolo de precio. Es decir, era todo un ritual, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consistía la injury session? La iuri session. Injury session. De acuerdo con la ley de las 12 tablas, Sí. el demandado que no se defendía Ajá. perdía el proceso. Sí. Con base a este concepto de jurisprudencia pontificial, Sí. creó un nuevo modo de adquirir la propiedad. Este es un proceso ficción, Sí. el cual el actor, el adquiriente, comparecía ante un magistrado Sí. para reivindicar una cosa, poniendo en mano sobre ella, sobre algún Sí. objeto que le representara. Así es. Afirmaba ser el propietario. También el demandado Esta transmitiente adquisición de la propiedad tenía defendía. que hacerse ante un tribunal, ¿verdad? Así es. Entonces, la jurisprudencia pontificial creó un nuevo modo de adquirir la propiedad y este era ficticio, el cual el actor adquiriente comparecía en iure, ¿verdad? Ante el magistrado para reivindicar una cosa, ¿ya? Entonces, el cual dice, ahora poniendo la mano sobre ella o sobre algún objeto que la representara, afirmaba ser el propietario, como cuando uno está juramentando algo, ¿verdad? Entonces, este modo adquisitivo de la propiedad se refería tanto a cosas mancipi como nec mancipi, es decir, además tenía otras aplicaciones como la manumisión, ¿verdad? La constitución de servidumbre. La manumisión, recuerde de que es la libertad del esclavo. El manumitido, ¿verdad? Que le daban la libertad al esclavo. La constitución de servidumbre, usted ya conoce todo lo que es la servidumbre. Y a través de este juicio también fingido, también se podía llevar a cabo la adopción y se establecía la tutela. Es decir, ellos tenían una combinación dentro de ese procedimiento. La iure session entonces corrió con la misma suerte que la emancipatio, pues fue importante en el derecho preclásico, ¿verdad? Y se usó poco en la época clásica para desaparecer por completo en la compilación justiniana. ¿Ve? Entonces, hablemos de la usucapión. ¿En qué consistía la usucapión? Es una forma de adquirir la propiedad por la posesión continuada durante un tiempo Por la prolongado. posesión continua durante el tiempo señalado por la ley. Al ser usucapión, como las dos anteriores, un modo de adquirir del derecho civil, solo era aplicable a los ciudadanos romanos, ¿sí? La usucapión. Y en relación con aquellas Sí. cosas sobre las cuales se pudiera tener la propiedad adquiritaria. ¿Verdad? Bien. Permítame. Ahí están los nietos. Permítame un momento. Michael. Sí. ¿Qué amor? Ahí vamos a. Déjalo por eso.
A la hora. 7:12. Voy a presentar a la profesora. Michael, vamos. Bueno, ok, está bien. ¿Qué le pasó a los nietos? Aló. Vamos, pues entonces sigamos. Ay, ojalá y se lo lleven al súper porque mucho frío. Ya se lo llevaron. Ya se lo llevaron mi nieto. Me imaginé que era el nieto, pero... Lo que jode. Entonces, ya se lo llevaron. Es que no me deja dar clase. Bien, entonces vamos a ver la usucapio. Dice que para la usucapión también deben de reunirse algunos requisitos. Res habilis, títulos, fides, possessio, tempus. ¿En qué consistía el res habilis? ¿En qué consistía, Michael, el res habilis? Estamos hablando de la misma usucapión, pero eso era un requisito. Es decir, que es un requisito. debía estar in comercio. ¿Qué quiere decir? Dentro del comercio. Recuerda la clasificación de los bienes cuando la miramos en el Código Civil. In comercio y extra comercio. Es decir, son bienes que deben de estar dentro del comercio, que se pueden vender, y hay bienes que están fuera del comercio, que no se pueden vender, ¿verdad? Extra comercio. Entonces, este era un requisito. Tenía que estar dentro del comercio para poderse vender ese bien. Hablemos de que, en qué consistía la titulus. Ajá. Es el título que se justifica la posesión. Exacto, justifica la posesión, ¿verdad? En otras palabras, esto quiere decir que la posesión debe estar fundada en una justa causa de adquisición, y estas causas son para por donatio, es decir, por dote, por legato o por soluto. Prodilecto, es decir, que se debe poner, es decir, se debe poseer, ¿verdad? Como comprador, donatario, también, en virtud de la dote, y como legatario, por haber recibido o pagado o por haber ocupado una cosa que se pensó que estaba abandonada. Es decir, todas esas situaciones regulaba el título, ¿verdad? El título prácticamente lo que estamos viendo es que justifica la posesión. ¿De qué tipo de posesión? Puede ser como donatario, puede ser como legatario, puede ser, ¿verdad? Pero vos tenés posesión y la adquiriste de diferentes maneras. A eso se refieren. Entonces, vamos a ver en qué consistía el fides. A ver, Michael. ¿En qué consistía el fides? ¿Qué, profe? El fides, ¿en qué consiste? No crea, esta es la quinta clase, ¿verdad, Michael? Nos queda una, que es la de derecho de obligaciones. Existe la buena fe. Solo quedan 4 clases. Ajá. Vamos, el FIDE. Ah, sí, es la quinta clase. Sí, esta es la quinta clase. Ya tenemos contada la sexta. Existe la buena fe cuando el poseedor. Sí. Cree tener derecho a la posesión. ¿verdad? Existe la buena fe cuando el poseedor cree tener el derecho de la posesión. Así es, ¿verdad? Entonces, solo esto el puede poseedor convertirse en propietario por usucapión. ¿verdad? En el derecho romano, el ladrón no podía usucapir, porque estamos hablando de que el ladrón no tiene credibilidad, porque está haciendo las cosas de mala fe. ¿Y qué dice nuestro Código Civil? Nuestro Código Civil dice
de que el que hace las cosas de buena fe surte efectos jurídicos lo que hace, pero el que no la hace de buena fe no va a surtir nunca efectos jurídicos. Hablemos de la posesión. ¿En qué consistía la posesión? A ver, Michael. Dice que debería ser continuada. Ajá. Pues no, es un requisito de lo el cual en ese momento Sí. pedía Es la decir, que la legislación. posesión puede ser continuada por otra persona, ¿verdad? Eso es, deberá ser continuada. Pues una interrupción hacía necesario el comienzo de una nueva usucapión. Estamos hablando de la prescripción. Estamos hablando de que si vos interrumpís la posesión continua, entonces no corre la prescripción. Es decir, una posesión continua significa de que vos podés optar, ¿verdad? Es decir, optar por tener la intención, ¿verdad? De ser propietario, de ser titular. ¿Ya? Entonces, tenés que dejar pasar el tiempo. Pero si el tiempo se interrumpe la prescripción. Y para que vos puedas oponer la prescripción, tiene que haber transcurrido determinado tiempo. ¿Verdad? Hablemos del tempus. Ahora vamos a hablar del tempo, que es el plazo. ¿Ah? Si es el plazo necesario para la usucapión, Así es. que yo te bajo un año. De un año. Es decir, tenías Por que lo estar en que posesión también. un año. Ajá. También para las cosas muebles y 2 años para los inmuebles. ¿Ya Y viste? 2 años para Entonces, lo igual. exacto. Entonces, ahí estamos prácticamente viendo la figura de la prescripción, ¿verdad? El transcurso del tiempo. Hablemos de la a ver, ¿cómo se llama? Adjudicatio. Audidicatio. Audidicatio. A ver, ¿en qué Sí. consistía el audidicatio? Son juicios. En el juez tenía la facultad de Es que esa adjudicar. palabra viene de adjudicación, ¿verdad? Y usted se puede adjudicar el bien, es decir, si alguien te debe, entonces usted puede decir, bueno, te voy a pagar con este bien, bueno, me lo voy a adjudicar, me voy a hacer de este bien y lo voy a inscribir. Pero si usted dice, a mí no me interesa esta casa, mejor la vendo. Yo lo que me interesa es la plata. Entonces, entonces ellos ya tenían esa figura jurídica, que es la adjudicación. Ajá. ¿En qué consistía entonces, Michael? En adjudicar. En El juez adjudicar. Atribuir a cada uno de los litigantes la atribuía a cada parte uno que de le los litigantes correspondía, ¿verdad? Y esta adjudicación, ¿cuándo se daba? con las 3 acciones Ajá. divisorias De la herencia, claro. De la herencia indivisa, porque recordad de que cuando hay una herencia que no está dividida, hay que proceder a partirla, ¿verdad? Entonces, de la casa común en la copropiedad y deslinde, estamos hablando de que un mismo bien tiene varios dueños, ¿verdad? Entonces, si hablamos, porque estamos hablando de copropiedad, es decir, hay varios propietarios, varios copropietarios, ¿verdad? Entonces, dentro de ellos se llaman copropietarios. ¿Ya? Son varios dueños que sí, tienen. hay varios dueños. Varios dueños. Pero el problema es que la casa indivisa, no se puede dividir. ¿Ve? Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Entonces, dice aquí, divisoria, de la adjudicación se daba en relación con las 3 acciones divisorias de la herencia indivisa de la casa común, ¿verdad? Estamos hablando de que había un procedimiento también que se seguía para estos casos en que el inmueble era indiviso, no se había dividido o no se podía dividir. Bien, ahora hablemos de la ley. A ver. Hablemos de la ley. Lex. La lex, así significa ley. Ajá. Bajo esta denominación, el derecho civil incluyó todos aquellos casos en los que se adquiría la propiedad por Así solo efecto de la ley. En Así estos es. casos son 3. Sí. Ajá. El vindicatorio. Así es. El legado Legado vindicatorio. vindicatorio. Aquí el legatario se hace Por el cual el propietario. legatario
se hace propietario. Ajá. En el Sí, momento en en que el el momento heredero en que el acepta la heredero acepta herencia. la herencia. Así es. Las leyes caducarias, estamos hablando de caducidad, De Augusto. de Augusto, que incluían las ciertas liberalidades a las personas solteras o a sus hijos para atribuírsele a otro heredero. Finalmente, el que encontraba un tesoro en un terreno ajeno debía entregar la mitad al dueño del terreno, quien se convirtió en propietario de una parte por disposición de la ley. Es decir, ellos tenían sus propias leyes para poder regular las situaciones que se presentaban en ese momento. Después tenemos el modo adquisitivo del derecho natural. De acuerdo con el derecho natural, el derecho romano también reconoció como modo de adquirir la propiedad, la traditio, la ocupación, la accesión, la especificación, la confusión, el comitium, la prescriptio, longi, tempore y la adquisición de fruto, ¿verdad? Fueron bastantes los modos de adquirir por el derecho natural. Hablemos de la traditio, pues. Una de las acepciones de la palabra traditio Ajá. es la entrega. Este modo adquisitivo de la propiedad se realizaba precisamente mediante la entrega de una cosa, Sí. aunada Sí. a la intención de transmitir y de adquirir. Para la tradición Así es. sea efectiva debe reunirse los requisitos. Uno es el carácter objetivo, Así es. consistente en la entrega de la cosa. Otro de carácter subjetivo, que es la intención de transmitir la parte de credence Así es. Ajá. y de adquirir por parte del ancipiente. Así es. Ajá. Accipiente. Ajá. La tradición fue conocida desde la época preclásica, Sí. pero se aplicaba solamente a las cosas nec mancipi. Ajá. Sí. Red mancipi. Era necesaria La la emancipatio patio. y la injurisesio, Sí. que eran otras La formas de injurisesio. Al desaparecer la distinción de las cosas mancipi y la nec mancipi y la traditio sustituyó la mancipio y la iurisesio. Exacto, entonces la traditio sustituye tanto a la emancipatio como a la injurisesio, ¿verdad? Entonces hablemos de la ocupación. La ocupación todavía la miramos nosotros en el Código Civil. Vos podés ser propietario de los bienes por ocupación. Vos has escuchado hablar a la policía que dice, se ocuparon tantas armas, tantos vehículos, tantas computadoras. Esa es una manera de adquirir la propiedad de las cosas, la ocupación. Entonces, hablemos pues de la ocupación. A ver, Michael. Esto es apropiándola. Dice Así. apropiándose Sí, de las cosas. exacto. Está en el comercio y tiene carácter de dueño. Bien porque nunca lo tuvieron. Sí. Es que pueden ser cosas abandonadas o que no están, que nunca, Porque su dueño que lo carecieron de abandonó. dueño, ¿verdad? Porque el dueño las abandonó, ¿verdad? Pero dice que los romanos también consideraron entre la res nulli a la siguiente. ¿Qué otras cosas se consideraron ahí? Que vos podías ocupar, tener la posesión de algunos animales, ¿como cuáles? Animales salvajes que Animales. gozaban de la libertad, la caza y la pesca. Así es. Ajá. Las cosas pertenecientes al enemigo Así en es. el momento de iniciarse la guerra. Así es. Ajá. Las piedras preciosas, las perlas, el coral, Sí. encontradas en el mar o en las orillas. Así es. La isla que se forma en el mar, que todavía no pertenece a nadie. Así es. El Porque hay tesoro, islas en el teniendo mar por que esto, no pertenecen a nadie. Ajá. El tesoro también. Claro. Vamos a ver otra figura. objetos preciosos. Así es. Hablemos sobre la accesión.
¿A qué se refiere la accesión? La Nosotros accesión también cuando una tenemos cosa esta se figura en el adquiere, Código Civil. Ajá. Ajá. sí, la accesión cuando una cosa se adquiere a otra de forma inseparable, Inseparable. Inseparable. Ajá. en cuyo caso será dueño del conjunto el dueño de la cosa principal. La adquisición es definitiva, aunque indemnizándolo el propietario de la cosa accesoria. El derecho romano distinguió tres clases de accesión. 1. Ferruminatio. Ferruminatio, Sí. la textura, Textura. escritura y la pictura. Textura. A ver, ¿en qué consistía cada una? Bueno. Ferruminatio, que es Sí. la soldadura de los objetos en el mismo metal. Sí. Textura. Bordado o tejido que se incorpora a una tela. Sí. Tintura, coloración de tela. Escritura, escritura sobre papel de pergamino. Y está la pintura hecho sobre lienzo de madera. Ahora hablemos de la accesión, que es la unión de cosa mueble o cosa inmueble. A ver, ¿en qué consistía el satio? El La plantatio. siembra. Satio, siembra. Entonces estamos hablando de las plantaciones de árboles, ¿verdad? También de las edificaciones, estamos hablando de que la unión de una cosa inmueble con otra cosa inmueble, el avulsio o avulsión, que quede lugar cuando dice una porción de terreno, ¿verdad? Arrancada por la corriente de un río, se incorpora a otro fondo. Porque vos sabes que cuando las corrientes están bien fuertes, se desprenden de las riberas de los ríos, ¿verdad? Algunos pedazos de tierra y van a dar, es decir, a la orilla de otra finca, ¿verdad? Entonces se arranca de un lado y prácticamente llegan a pegarse a otro, ¿verdad? Entonces el aluvio o aluvión, que consistía en el incremento constante e imprescriptible en los fondos ribereños por el movimiento del agua. Estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? También las islas nacidas en un río. Si se hace en medio del río, la propiedad le corresponde a todos los propietarios, porque si la isla estaba en medio río, todos tenían derecho a la isla, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que todos los propietarios de los fondos ribereños, si no es así, entonces solo le corresponderá a las orillas más próximas, ¿verdad? Hablemos siempre de la accesión. Hablando siempre de la accesión, también el río que abandona su cauce, este será propiedad de los ribereños de acuerdo con la regla precedente. Porque siempre hay problema con las riberas de los ríos. La gente se afinca en las riberas de los ríos, ¿verdad? Habitan las riberas de los ríos, conforme a lo que ya apuntamos al hablar de la clasificación de las cosas. Entonces sabemos que se consideran como cosas principales aquellas que sirven para, a ver, sirven por sí solas y de inmediato a las necesidades del hombre, mientras que son accesorias las cosas cuya existencia están determinadas por la cosa de la cual dependen. Y nosotros ya estudiamos en el Código Civil esto, qué cosa es un bien principal y qué cosa es un bien accesorio, ¿verdad? Si yo te digo, en una casa que está amueblada completamente, ¿cuál es lo principal y cuál es lo accesorio? Dígame usted. La casa es la principal, los accesorios son los Exacto, y muebles. los accesorios son los bienes muebles, exacto. Entonces, sé que te comprende muy bien, ¿verdad? Lo que estamos estudiando. Hablemos de la especificación, ¿en qué consistía? Existe la especificación cuando materia prima se transforma para formar una nueva especie. Exacto. Por ejemplo, uvas que se transformaron en vino. Así es. O en pedazos. El mármol en una obra de arte, ¿verdad? En una escultura. De un escultor. Exacto. Entonces tenemos que dice
que Sabiniano y los proculeyanos, ¿verdad? Contestan de forma distinta a esta pregunta. Es decir, ¿quién es el dueño de la nueva especie? Porque si vos estás trabajando ese material y lo convertí en un mármol de quién es el dueño de esa obra que usted hizo. Entonces, los primeros, que eran los sabinianos, decían que el dueño de la materia sería también el nuevo dueño del nuevo objeto, o sea, el mismo dueño. Y para los procureyanos, el dueño será el especificador, porque la nueva especie es un producto de su trabajo. O sea, todos tenían diferentes puntos de vista, ¿verdad? De que hablando del, si usted agarra arcilla y usted, o estamos hablando de barro, y usted comienza a hacer escultura, ¿de quién es el producto de ese barro? ¿Verdad? Entonces ellos tenían dos puntos de vista diferentes. Los sabinianos y los proculeyanos llegaron a consistir una escuela cada uno, ¿verdad? Y ellos tenían también su punto de vista. Hablemos de la confusión y la mixtión. ¿En qué consistía, Michael? La confusión y la comixtión Sí. se entiende por uno y otro respectivamente de la mezcla, de los líquidos o de los sólidos. Y al separar estas sustancias, ¿qué pasa? Si la separación es posible, cada propietario conserva la propiedad de su objeto. Sí. Si no fuera, surge con uso copropietario. Es decir, los dos llegan a ser dueños. Así es. Bien. Vamos a pasar al siguiente. La praescriptio longi y tempori. ¿En qué consistía? Recuerde de que la usucapión solo la invocaban los romanos, el ciudadano romano, ¿verdad? Entonces hablemos en qué consistía. La praescriptio longi. La prescriptio longi temporis. Así es. Con el tiempo, ¿Sí? A ver. Es que se podía tener la propiedad hereditaria en caso de inmueble y debía de estar ubicado en un suelo itálico. La legislación imperial creó una institución análoga aplicable a los fondos de las provincias. En un principio solo se dio una defensa al poseedor de un terreno provincial, ¿verdad?, para rechazar la acción del propietario, pero una excepción que se hacía valer como prescripción. Estamos hablando de la figura de la prescripción, ¿verdad? Entonces, y de ahí el nombre de esta institución, Praescriptio Longi Tempore. Si hablamos de prescripción, estamos hablando del transcurso del tiempo. Tempore significa tiempo, o prescripción de largo tiempo, ¿verdad? Entonces, ya ellos conocían esta figura, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar. sí, hoy en el Código Civil. ¿Sí? ¿Lo escucho, Michael? Dígame. La prescripción en el Código Civil actual, pues se manifiesta de 30, 10 años. Así es, la prescripción Ordinario, puede ser extraordinario, 30 años. ordinaria o extraordinaria, ¿verdad? La ordinaria es de 10 años y la extraordinaria es de 30. También existe la prescripción negativa, que es para libertarte de una carga. Estamos hablando de que usted debe y a usted no le cobró el banco durante 10 años. Entonces, el hecho de que no le cobró es que tal vez se borró del sistema por equivocación. Entonces, eso hace que se extinga la obligación, la deuda. ¿Por qué? Porque las obligaciones mercantiles prescriben a los 10 años y las deudas civiles a los 5, ¿verdad? Entonces, siguiendo esa misma regla, es que la prescripción opera de esa manera. Entonces, vamos a ver otra figura. Vamos a ver la figura, la adquisición de fruto, ¿verdad? ¿Cómo se daba esta adquisición de fruto, Michael? De acuerdo con, ¿Sí? con la distinción
agrupa los modos de adquisición. Ajá. Digamos, es decir, en estas clases ya sabemos que los frutos adquieren individualmente y se desprende Ajá. de la cosa matriz. Sí. A ver, entonces. Adquisición de Momento los que a frutos. partir del cual se consideraron por las cosas independientes. Ajá. Su propiedad puede corresponder al dueño de la cosa fructífera o a la persona que tenga otro derecho sobre la misma. Sí, Existe otro criterio de clasificación de modo de adquirir la propiedad. sí, Es posterior y acabamos de estudiar a grupos sí, en modo de adquirir originario derivativo. exacto. Así es un modo de adquirir originario. Ajá. Bueno, Son ellos tenían, originarios aquellos que la adquisición se hace sin la colaboración del anterior propietario. Y derivativo aquellos en la que la adquisición se realiza en la colaboración de este. sí. Y entonces ahí terminamos, Michael, con la adquisición de frutos. ¿Ah? Esa es la última diapositiva. Entonces, hemos concluido con los modos de adquirir la propiedad de los bienes. Ellos también regulaban de una manera especial. Recuerden de que las leyes de aquel tiempo respondían a las necesidades de la época. Y hoy en día también responden a las necesidades de esta época. Pero nosotros nos vemos, como nosotros estudiamos a diario el Código Civil, nosotros vemos la necesidad de que debió de haber sido reformado profundamente, no la reforma que le hicieron, que fue una reforma superficial, ¿verdad? Hay un montón de artículos que necesitan ser reformados. Entonces, estudiando nosotros los modos de adquirir en época romana. Estamos hablando de que en época romana ellos tenían sus propias clasificaciones, ¿verdad? Y entonces, sí, ya estoy terminando. Ahí viene ella, ¿no? Ya están las tortillas, profe. Dice que no hay tortilla, no sé. Oh, Michael. No, pues sí. Es que ellos van al Palí y ahí hay una mujer que vende tortillas, pero parece que ella es muy noche. ¿Qué hora es? 7:41. Ah, sí, está bien. Sí. Entonces, la cosa es de que así son las cosas, ¿verdad? Que el Código Civil tiene que ser reformado. Obligatoriamente tiene que ser reformado. Yo estoy estudiando, por ejemplo, materia de contrato. Con un grupo de estudiantes tengo como 26 alumnos. Y vieras qué buenos que son para analizar, para debatir. La clase es bien amena, bien alegre, ¿oíste? Porque ellos refutan y yo tengo que explicarles y entonces estamos aplicándolo al caso concreto, ¿verdad? Y entonces, Presencial, profe. pues sí, estoy presencial, es que estoy en otra universidad también, dando clases. Entonces, ahorita estamos virtual por lo de la pandemia, pero ahí voy a dar clases presenciales también. Pero lo que te quiero decir es de que, y uno de los alumnos siempre me dice, profe, este código hay que desbaratarlo, volverlo a hacer. Pues sí, es verdad, pero eso es lo que tenemos, le digo yo. Y entonces, y hay artículos muy interesantes en los que te puedes amparar también, ¿verdad? Porque eso va a ir en dependencia de lo que vos le estés alegando y argumentando al juez. Porque recordad que al momento de que vos vayas a argumentarle al juez, tenés que darle elementos de juicio para que él se incline a tu favor. ¿Entiendes? Tenés que sustanciar tu escrito. Entonces, es decir, y vos vieras qué bonitos los debates que se arman, ¿oíste? Un día de esto se armó una discusión en una videoconferencia que hubiera visto, pero bueno. Entonces, Michael, nos vemos para mañana. Usted estudia la del derecho de obligación y nos vemos pasado mañana. ¿Oye? Entonces, Bueno, y voy a corregir lo de, parece que es que mi hijo me ayuda a subir los videos. A cada clase parece que subió uno equivocado.
Porque yo me acuerdo, ¿verdad? Que íbamos a ver los Sí. derechos y obligaciones y me dijiste, pues no, estamos viendo la clasificación de los bienes. Es verdad. Es que son tantas las clases que doy que a veces me confundo. Pero no, yo tengo todas Sí. mis clases en orden, ¿verdad? El que me confundió fue él también, porque él parece que subió otro video. Ya lo voy a revisar. Entonces, y ahorita tengo que hacer unas agendas también. Entonces, nunca termino. Ahorita acabo de salir de de un conversatorio que dilató 2 horas también. Nos mandaron a reunión porque qué opinábamos si los exámenes decían presenciales, virtuales, que no sé qué. Yo prefiero que sean virtuales. Entonces dice otro profesor, es que se copian. El chavalo siempre se copia, virtual o presencial, ¿verdad? Eso así es. Bueno, Michael, pase buenas noches. Entonces, y nos vemos pasado mañana. Oye, hijo, nos vemos pasado mañana. Ok. Mañana usted se prepara, lee su diapositiva y yo le estoy preguntando pasado mañana. Pase buenas noches. Sí, Buenas noches. buenas noches, Michael. Espérame que vos vieras qué Buenas pleito para entrar a esta, a ver, ¿por dónde está? Aquí. Aquí es.